Les decía en el inicio del programa de hoy que íbamos a hablar con gente de APRESID, de la Asociación de Productores en Siembra Directa. Esta semana van a realizar su congreso, es el número 22, del 6 al 8 de agosto, esta semana. Como es costumbre de APRESID, cada encuentro anual de estas características tiene un lema, tiene un título, tiene un leitmotiv. El año pasado fue La Otra Tierra y tenía que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del recurso, con los manejos de los recursos. En esta oportunidad es la misión. Y hablábamos días atrás con César Belloso, que es el presidente del Congreso de APRESID, y nos decía, vamos a tratar de definir juntos y de tratar de entender cuál es la misión de los productores agropecuarios dentro de la cadena de productores de alimentos en la República Argentina. Y este va a ser el leitmotiv del encuentro en esta oportunidad, allí en el complejo metropolitano, en la ciudad de Rosario. Del 6 al 8, y les decía, vamos a estar hablando con Martín Marcetti, que es ingeniero agrónomo del Congreso de APRESID y particularmente del tema que le ocupa, que tiene que ver con las malezas resistentes. De un tiempo a esta parte, el modelo se fue complejizando y comenzaron a aparecer malezas resistentes y tolerantes al herbicida estrella que se venía utilizando en estos últimos 15 años en el campo, que es el glifosato. Y entonces se complejizó y más de uno nos dijo, volvemos a ser ingenieros agrónomos, porque ahora hay que hacer un manejo integrado de plagas, entender, recurrir a otros productos, manejarse de otra manera, tratar de cuidar la tecnología que ahora tenemos, porque durante 15 años se hizo agricultura, si se quiere, entre comillas, de una manera muy sencilla. Hoy ya la tecnología que viene y que es nueva y que nos da más rendimientos hay que cuidarlas, entonces hacer refugios, actuar de otra manera, asesorarse mejor. Martín, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. Decía la cita de los productores de punta y contame cuáles son las expectativas para la realización de este congreso, que es el número 22. Sí, exactamente. La misión, como bien vos decías, que es lo que, lo que comentó César, y la misión entendida de una manera compartida, o sea, de que no es la misión de APRESID o de los productores de APRESID, sino que es una misión que cuando cada uno se vaya de ahí diga, bueno, mi misión es esta, es decir, a mi granito de arena, lo que yo voy a aportar para la sustentabilidad del sistema y del país como un todo es esta. Y bueno, las expectativas son buenas en un año complicado, porque bueno, todas las noticias que vemos está complicado, pero sin embargo, bueno, se alinean los planetas en estos días y finalmente termina saliendo bien, o por lo menos esas son las expectativas. Así que bueno, esperemos que un año más lograr los objetivos y la convocatoria de los años anteriores. Sin duda. Yo hablaba del tema malezas resistentes, porque sos uno de los encargados de esta temática, y me hacía referencia a desde la inicio de la década del 90, a esta parte que la agricultura se había simplificado casi al extremo, ¿no? Sí, en este tema que era el control de malezas, quedó casi supeditado a un herbicida que era el glifosato y bueno, y eso en realidad no debemos verlo como el error, sino que fue aprovechar una ventaja de ese momento y fue lo que permitió a muchas empresas crecer muy grande en superficie y simplificar el sistema. Lo que pasa es que perdimos de vista que eso no iba a ser para siempre, claro, sino de que en algún momento eso se iba a agotar y bueno, y hoy nos toca entonces ver cómo solucionar esos problemas por las malezas resistentes e intolerantes que vos bien mencionabas. Y bueno, y es volver a hacer agronomía, volver a implementar más conocimiento por hectárea, porque bueno, se soluciona así, complejizando el sistema como nunca lo debió haber dejado de ser. Sin duda. ¿Cómo lo enfrentan ustedes como profesionales, estos nuevos desafíos que imponen malezas tolerantes, que imponen inclusive nueva tecnología, porque esta campaña gruesa va a estar disponible para zona núcleo, la nueva soja, está tan mentada intacta, y la necesidad de cuidarla para
tratar de que dure como ha durado, por ejemplo, la RR, ¿no? Bueno, es justamente, valoriza la profesión en cuanto a los agrónomos y a los productores hacerles entender, y seguramente así sucederá, de que lo que le conviene a todos es que la tecnología dure la mayor cantidad de tiempo posible, porque una tecnología que cuesta muchísimo generarla, muchísimo dinero, que en 3, 4, 5 años pase al olvido, sería un error terrible. Y justamente en el Congreso hay un panel que se llama Uso Responsable de Nuevas Tecnologías, aprendiendo de estos errores, quizás justamente decir, bueno, cuando lancemos una nueva tecnología, desde el día cero, digamos, bueno, esto va a dar solución en determinado ambiente, en determinada situación, pero no puede dársele toda la responsabilidad de tecnología que va a solucionar todos los problemas, sino que debe estar acompañado de conocimiento, de un manejo responsable, y eso va a hacer que la tecnología dure en el tiempo y siga solucionando los problemas para los cuales se generó. Así que bueno, en esa línea va. Y respecto al glifosato, nosotros pensamos que va a seguir siendo una herramienta fundamental, pero siempre acompañada de otras y no dejándolo como la espada que va a solucionar todo el problema de maleza en la Argentina, sino junto a un complejo, un manejo integrado, como vos mencionabas. De un tiempo a esta parte se habla, Martín, se comenzó a hacer hincapié en el tema de la sustentabilidad y en el correcto manejo de los productos. Se venía un poco desfasado esto de lo que es la producción, al ser un recurso económico se venía tirando más producto del necesario sin necesidad. ¿Cómo lo venías viendo? No, porque el tema, digamos, lo que regula eso es el costo, entonces nadie va a incurrir en mayores costos de los necesarios. Sí, quizás a lo mejor de una manera descuidada por algunas personas, que es lo que hacemos también como ciudadanos en las urbes, o sea, no tenemos que olvidar eso. Sí. Entonces, cuando uno quizás le resta importancia o no sabe la responsabilidad que está corriendo, no le presta demasiada atención. Eso quizás sí haya pasado, pero en el último tiempo eso se corrigió muchísimo. Y si uno mira la peligrosidad de los distintos fitosanitarios en los últimos años ha bajado muchísimo. O sea, si uno ve, eso se mide por escalas de colores, que mide la toxicidad, y se ha ido hacia productos mucho más verdes, es decir, a productos mucho menos tóxicos de lo que se usaban hace 20 años o 10 años aún. Entonces eso indica de que vamos hacia productos cada vez con menos impacto para el operario, para la ciudad, para la gente que consume ese producto y demás, y eso es muy positivo, lo que significa que no era un tema descuidado para el productor o para la cadena. A partir de la aparición de las malezas resistentes, ¿vamos hacia productos más potentes, más duros, o hacia otro tipo de manejo directamente? Y volvemos a usar productos que se usaban antes y se habían dejado de usar porque estaba el glifosato, que era lo más sencillo y también era más barato, y hoy tenemos que volver a recurrir a productos que tenían un costo elevado y que no funcionaban en todas las condiciones, sino más específicos, por llamar la atención. Hay que volver a eso porque el glifosato dejó de ser, como decíamos, la solución total. Y también no decir, bueno, ahora no está el glifosato, está el producto B y ese va a ser la nueva solución, sino decir, bueno, está el producto B, el C, el D, pero acompañado de un mejor manejo del cultivo desde el inicio, una rotación de cultivos, de manera que puede ir rotándolo en los distintos años, distintos herbicidas, de un monitoreo frecuente y no solamente decir, bueno, cada tanto aplico, cuando veo algo voy a aplicar, sino con un seguimiento muy de cerca de un profesional. Así que es un manejo integrado del sistema y no simplemente cambiar de un producto por otro. Esta simplificación de la que hablábamos con el glifosato había hecho desaparecer en algunos casos la figura del asesor, el que esté sobre el lote permanentemente monitoreando. Lo hizo, no sé si desaparecer, pero quizás disminuir en tiempo dedicado. Quizás a lo mejor antes un asesor podía asesorar perfectamente 500 hectáreas, por decir un número, y hoy hacía 5.000, por decir un número, no tengo los valores reales, pero como para estimar. Entonces, lo que significa que le dedica mucho menos tiempo a esa superficie, porque era muy sencillo, con verlo a las apuradas solucionaba el problema, y hoy hay que prestarle mucho más atención, hay que planificar el año desde el escritorio, y hay que ir al lote muy seguido, y hay que tomar decisiones según
según cómo se van cambiando las condiciones. Quien hablaba anteriormente decía cómo un año llueve más, otro año llueve menos, o llueve más temprano, más tarde, y eso hace que no se pueda usar un manejo donde yo en un papel anoto lo que hay que hacer de acá al resto del año, claro, sino que hay que estar continuamente ajustándolo, y eso requiere de alguien que tenga los conocimientos para tomar esa decisión. El glifosato, justamente la gran ventaja que tenía era que funcionaba casi siempre muy bien. Entonces no hacía falta demasiado ajuste y casi cualquiera podía tomar la decisión. Ahora volvemos al ingeniero como figura importante en esa decisión que hay que tomar en cada momento. Respecto de estos temas, contame quiénes van a estar hablando en el Congreso, de estos temas que estamos hablando. Respecto a malezas, nosotros trajimos especialistas tanto de Estados Unidos como de Australia, que son los dos países que tienen más similitudes con Argentina en esta problemática, pero ellos van más adelantados porque desgraciadamente para ellos sufren este problema desde antes, entonces para tratar de ganar ventaja, de sacar esa ventaja del aprendizaje de ellos, traemos a estos especialistas y van a hablar fundamentalmente de dos temas que son los grupos de maleza más problemáticos para Argentina, que son los yuyos colorados y las gramíneas, dos grupos importantes. Y bueno, en Estados Unidos los principales problemas son los yuyos colorados y en Australia las gramíneas, entonces de esos puntos es que traemos a estos especialistas, y también un especialista de Brasil, que es otro tema muy importante que nosotros consideramos para el manejo, que son los cultivos de cobertura, que son los cultivos que se siembran en momentos donde no hay ningún cultivo de cosecha, claro, pero son una herramienta fundamental para competir contra las malezas. Entonces eso es parte justamente del manejo integrado que hablábamos antes, y bueno, un especialista de Brasil, Francisco Coraneto, nos va a hablar de esta tecnología. Sí. El congreso pasado de APRESID hablábamos justamente, ya se había empezado a hablar de las malezas resistentes, las malezas tolerantes, y recuerdo un ingeniero agrónomo, un profesional de Estados Unidos y otro recién llegado desde el norte, desde Estados Unidos, pero un profesional local, donde decían que estaban asombrados que en Estados Unidos contrataban gente para sacar las malezas a mano, algo impensado en los planteos argentinos. Totalmente impensado. En nuestras presentaciones mostramos una foto, justamente nos trajo uno de estos disertantes hace 3 años, que en el sur de Estados Unidos estaban arrancando yuyo colorado, justamente el que mencionaba, a mano, en la zona de cultivo de algodón en el sur de Estados Unidos. Y un algodón con toda la tecnología, transgénico, resistente al glifosato, y bueno, esta maleza se hizo resistente a muchos herbicidas y hace que dentro del cultivo la última herramienta sea el control a mano. Claro. Y bueno, justamente queremos aprender de eso y decir, bueno, para no llegar a eso, hagamos las cosas bien antes y no perdamos la tecnología o tengamos que volver a esas prácticas de hace muchos años que ya no lo hacemos más. Sin duda. La siembra directa hoy está ocupando todo el territorio, todo lo que se implanta en Argentina. No, un 80% aproximadamente. 80%. Sí, se estabilizó ahí. Y bueno, y este año no son números nuestros, pero otras que hicieron dicen que bajó un poquito, justamente por el tema de las malezas, porque una práctica que ayuda en algunas situaciones es volver a mover el suelo. Entonces, desgraciadamente en algunos lugares se tuvo que recurrir a esta práctica para solucionar el problema, y entonces bajó levemente las hectáreas totales de siembra directa. Se rotura. Son cosas que inclusive encarecen los costos. Más otros costos ocultos o anexos, que son volver a poder tener problemas de erosión, que nos olvidamos ahora porque ya está prácticamente solucionado, que justamente fue una de las principales causas por la que se incursionó en la siembra directa. Y bueno, en algunos ambientes pensar en mover significa volver a traer al tapete el problema de erosión hídrica y eólica, que sería lo que no deberíamos hacer. ¿Hay poca rotación hoy de los cultivos en Argentina a partir de la coyuntura que es de público conocimiento? Sí, exactamente. La proporción soja-maíz, que es un parámetro rápido como para poder tener la relación de la rotación, es muy alta, o sea, muchísima soja frente a maíz. Y eso es uno de los parámetros que nos indica que las cosas no van bien, no es sustentable un planteo donde hay un cultivo con una diferencia tan grande frente a otros. Y una de las causas de que el problema de maleza esté presente es justamente es decir, tener un solo cultivo o en una zona muy grande con un cultivo preponderante, y una de las herramientas principales para el manejo de maleza es la rotación de cultivos.
Entonces, frente a mucha superficie monocultivo de soja, las malezas se hacen la fiesta. ¿Es imposible cambiarlo frente al escenario económico y la realidad de un cultivo y otro? ¿Es imposible pensar en incrementar la rotación? Es imposible para los esquemas de arrendamiento actuales. Los esquemas de arrendamiento a corto plazo y con una relación de inversión tan diferente que tenemos en 1 hectárea de maíz versus 1 hectárea de soja, muy pocos valientes se animarían a hacer mucho maíz. Y ese es el principal problema. Entonces tenemos un cultivo muy competitivo que es la soja frente a otros cultivos que la pelean con el agravante de las retenciones que no corrigen esas distorsiones, y entonces es difícil, en estas circunstancias, digamos, con estas reglas de juego es difícil modificar esas relaciones. Sin duda. Martín, te agradezco mucho que hayas venido. No, por favor, gracias. Nos vamos a encontrar ahí entonces de 6 al 8 de agosto. Esta semana es el Congreso de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, y allí se verá dónde está parado hoy el sector, hacia dónde va y hacia dónde quieren ir. Nosotros nos reencontramos dentro de 7 días, el próximo lunes, Dios mediante, para hacer esto que es Valor de Cambio. Será hasta entonces. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. ABUT, Sociedad de Bolsa, agentes de bolsa del mercado de valores de Rosario. Más de medio siglo de vida profesional, comprometidos en servir con seguridad y eficiencia. Santa Fe 1681, teléfono 440-0001. ABUT, Sociedad de Bolsa, trayectoria y confianza en negocios financieros. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre.